responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Interpretando C4 Trío, una periquera, 6 por derecho, porque creo, Andrea, que mañana es el día del 4, según dijo Min. Entonces, como mañana es el día del 4, pero yo mañana no tengo programa, pues adelanto mi homenaje al 4 con C4 Trío, que tengo con ellos una relación muy especial, o tuve, porque ellos nacieron en los espacios de la Cámara de Comercio de Caracas cuando yo era el director ejecutivo y se hacían cosas como los encuentros empresariales. Bueno, ellos nacieron allí, con ellos tuve la oportunidad además de hacer y con Gualberto Ibarreto un encuentro de música y metáforas gerenciales que me dio mucho orgullo haber hecho, y bueno, cosas que nosotros hacíamos en otras épocas. Saludo a Pedro de Armas, a Ibelia Leones, gracias por estar con nosotros ya. Hoy es, como les decía, 3 de abril y es lunes santo. Cuando uno escucha digamos, las reflexiones sobre el lunes santo, la que me gustó más, dice que hoy comienza la ceremonia de despedida de Jesús, que el viernes va a ser capturado y crucificado. Y precisamente en el Evangelio de hoy, de la misa, que es de San Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 12, bueno, es la visita de Jesús a Marta, a Lázaro y a María. Y para mí, pues es el símbolo del perfume de nardo, un perfume costoso que María enjuaga en los pies de Jesús y seca con sus propios cabellos. Bueno, lunes santo comienza la ceremonia de despedida y esperamos, bueno, que él sea una semana para la reflexión, para el hallazgo de la serenidad y también para el descanso, que Andrea está trabajando y yo también, aquí en casa. Bueno, hoy tenemos precisamente lunes con Andrea Rondón y Alexander Campos, gracias a los que se conectan con nosotros a través de rcr750.com o las redes sociales @rcr750. En el caso de Andrea Rondón, a Rondón75. En el caso de Alexander Campos, Campos Alexan en Twitter. A mí me consiguen como @bjmc. Gracias a los que nos siguen por TuneIn Radio, buscando Radio Caracas Radio. Y bueno, ya saludé a los que nos siguen en vivo y en directo por el Top Chat. Pedro de Armas dice que también está trabajando en casa. Bueno, ya se están reportando todos nuestros amigos por el chat en vivo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación. A Catherine Manzano en la gerencia de producción, a Génesis Rodríguez en la producción del programa, Julio Pinto en los controles. Y bueno, un día más, primer programa del mes de abril. Quería, Andrea, ¿qué nos traes para comentar con nosotros? Quería primero que me dieras tu opinión, porque tú eres abogado, doctor en Derecho, pero además, bueno, muy pendiente de los derechos de propiedad. Y bueno, el régimen sacó una ley, la ley venganza, no sé cómo la llaman, por la cual, si antes teníamos muy poco derecho de propiedad, ahora hay ninguno.
porque esa ley les permite a ellos, bajo cualquier criterio de acusación, quitarte la propiedad y quitar la propiedad de tus amigos y relacionados, pues hacer tabula rasa, ¿no? Sí, estás comentando la aprobación en primera discusión en la Asamblea Nacional del proyecto de la Ley de Extinción de Dominio Público. Nos sorprendió la semana pasada esto, la verdad no estaba en agenda. De hecho, los profesores dedicados expresamente a esto, más desde el lado de derecho administrativo, del derecho urbanístico, como es el profesor Emilio Urbina del doctorado de la Católica, él tiene todo un trabajo de investigación de años sobre esto, pero llevado no desde el punto de vista de la responsabilidad penal, que es lo que es el ángulo que le están dando a este proyecto, sino desde el punto de vista de responsabilidad civil. Y a él también, él que es seguidor de esto, en cuanto a propuestas de reformas, lo sorprendió completamente y se ha escuchado porque no hemos tenido acceso al borrador de lo que se está discutiendo, y el discurso o el mensaje que han dado los diputados es que es una de las herramientas más para atacar el tema de la corrupción que está tan en boga, y sabemos que lamentablemente más que una herramienta jurídica, es una herramienta de control político y de represalia, porque lo que hemos visto con el tema de la corrupción es que ha sido aleatorio, ha sido una purga interna, son temas de poder, no con la verdadera intención de hacer limpieza y de exigir rendición de cuentas, establecimiento de responsabilidades, de una forma más sistemática y metódica, ¿no? Ha sido a dedo y, digamos, es por peleas de poder, ¿no? Cuotas de poder. Y lamentablemente esto está salpicando herramientas legales que se tenían para otros fines, lo están usando como este tipo de herramientas. Nuevamente está en primera discusión, pero tal y como van las cosas, no dudamos que en breve sea aprobado y tiene todas las características de ser una herramienta de control político. Ahora, ellos no lo han aprobado y eso es irrelevante, porque por supuesto todo eso es una simulación, pero por lo visto lo están aplicando, ¿no? O Sí. sea, llegan, te agarran a su supuesto corrupto, sellan el lugar, no preguntan si eso es de él, de la hermana, del tío, es la casa materna, o sea, se llevan hasta el perro, ¿no? Y eso, digamos, que estimula las fantasías de venganza, a mí me parece una pésima noticia. A mí Sí. la única noticia que me gustaría es, por supuesto, una lucha enconada contra la corrupción, una persecución intensa contra los corruptos, pero un respeto sacrosanto al debido proceso, a la presunción de inocencia, al derecho a tener jueces y juicios justos, y nada de eso está presente. Esto es, de nuevo, la ley del más fuerte impuesta a los que hasta antier eran sus compadres y amigos y hoy por lo visto no lo son. Sí, es que ese es el problema. Y al ser al ser todo este proceso como una especie de vendetta personal, porque las denuncias existieron desde hace tiempo, esto no es nuevo. Las denuncias estaban desde mucho tiempo atrás. Y ahorita estás actuando por temas no necesariamente de atacar la corrupción ni evitar la impunidad. Sabemos cuotas de poder nuevamente. Así como el día de hoy lo están utilizando para hacer estas purgas, el día de mañana también lo pueden utilizar en contra de cualquiera de nosotros. Bueno, ya vamos a ver eso pronto, más temprano que tarde. Pero yo te quiero hacer una pregunta como abogado. ¿Ok? Si yo, Víctor, cometo un acto de corrupción y me agarro unos reales, y digamos, tengo una relación con una muchacha y yo decido regalarle, qué sé yo, una cama o un carro, ¿cómo es que la justicia, o sea, tiene sentido legal que la justicia llegue a la muchacha y le quite la cama o el carro sobre el avance de una acusación a mí?
no, claro que no. Y digamos, las medidas de incautar los bienes producto de pagos mal habidos, tiene que ser producto de una investigación, resultado de una investigación. Si efectivamente, el ejemplo que estás colocando, esa cama o lo que sea, el vehículo, cómo fue pagado. Porque hay que diferenciar muy bien, y eso supone trazas, investigar de dónde viene el dinero con el que se pagó. Eso supone investigaciones profundas. Y esta época me recuerda mucho, ¿te acuerdas? 2013, 2010, con las casas de bolsa y las casas de corretaje, que los persiguieron a todos, accionistas de sociedades de corretaje y casas de bolsa, involucrados o no en lo que estuviera ocurriendo, involucrados o no. Y afectaron bienes no solamente de esas sociedades de corretaje, sino de las compañías en donde las sociedades de corretaje eran accionistas y que a lo mejor y que no tenían absolutamente nada que ver. Recordemos el caso famoso de Fundación para la Cultura Urbana, que era una de las fundaciones beneficiadas por una de estas sociedades de corretaje que fueron empezadas a perseguir. Bueno, esa fue la época en donde el que era presidente de la Fundación de la Cultura Urbana vivió en Colombia, no lo quiero nombrar. Y lo que me dio dolor a mí de esa época fue la angustia que le provocó la muerte al arquitecto William Niño. Se murió del dolor. Ahora, cuánta culpa tenía William Niño o la Fundación de la Cultura Urbana y sus directivos en la trama de búsqueda, digamos, que le hicieron Econinvest, que yo hasta lo fui a visitar en su injusto presidio. Eso hay que verlo con cuidado, es lo que yo digo, sí. Hay que verlo con cuidado, porque claro, la gente va a decir, bueno, libros no tienen nada que ver con eso que llaman las muñecas del petróleo. Está bien, es absolutamente diferente. Lo que es igualito es la impunidad, la arbitrariedad, la falta de debido proceso. La forma en que se está haciendo, sí. La forma en que se está haciendo es como un linchamiento también social, es político. No, aquí no existe debido proceso, aquí no existe procedimiento, o sea, son temas distintos, pero el modus operandi no ha variado para nada. Sigue habiendo la misma intencionalidad de vendetta y lamentablemente, como preguntas o como hemos venido hablando, hoy son estos ya caídos en desgracia del régimen, mañana podemos ser nosotros, porque estamos hablando de estos temas, por ejemplo, en radio. O, bueno, no en radio, porque ya sabemos que no las condiciones de RTR, pero podemos ser cualquiera de nosotros, por lo que tú escribes, por lo que tú denuncias, por lo que yo escribo, lo que yo enseño, lo que digo en clase. Claro. Ya este es un avance muy importante, muy importante. Además el nombre me parece raro. ¿Cómo es que lo llaman? El nombre de la supuesta ley. Ley de extinción del dominio público. Ley de extinción del dominio, yo no entiendo eso, o sea, no entiendo, es una ley confiscatoria, pero ¿por qué dicen extinción del dominio público? No sé, tendría que, ahí sí te soy sincera, no tengo el proyecto en la mano, no sé cuál es la intención de ellos, allí sí no llego yo. Claro, bueno, la intención ya sabemos, es, digamos, perfeccionar su racia. Yo creo que lo que ellos experimentan entre ellos, yo me temo, digamos que se lo van a pasar igualito, con el mismo rasero, a otros, que tampoco voy a decir quiénes son, pero todo el mundo sabe, porque ellos tienen la necesidad política de igualarse a su mimética o colaboración. Pero bueno, ese no era el tema que traía Andrea, lo que pasa es que yo abuso de Andrea porque Andrea es la única amiga que tengo que es abogada. Y entonces, de hecho, la única amiga casi, ¿no? O sea, tengo otra, Teresa Albanes también es amiga mía. Ahorita está un poquito brava conmigo porque por razones de visiones políticas diferentes. Pero bueno, Andrea, ¿qué me traías tú? Era más bonito lo que me traías. Sí, bueno, no queríamos dejar de pasar tú y yo el Día Mundial de la Poesía que ocurrió, que se conmemoró el 21 de marzo
se celebra el 21 de marzo de todos los años, porque es un día así designado por la UNESCO, ¿no? ¿Y por qué no lo queríamos dejar pasar? Porque dentro de la raza, como mencionas tú, de todo lo que ha ocurrido en el país, hay algo que no han destruido y son nuestros poetas. O sea, tal vez en los últimos años se ha reconocido internacionalmente el valor y el tesoro que tenemos en nuestros poetas hoy en día. Rafael Cadenas, Yolanda Pantin, por mencionar a los más... Que también digamos, una admirada compañera de camino en Twitter, ¿no? En mi caso. Pero yo te traía un clásico, que es Andrés Eloy Blanco. No te traía ese. ¿Ah? No te traía ese. No, yo te traigo a ti. Andrés Eloy Blanco. Ok. La renuncia. La renuncia fue un poema que yo aprendí de pequeño, ¿no? He renunciado a ti, no era posible. Fueron vapores de la fantasía. Son ficciones que a veces dan a lo inaccesible una proximidad de lejanía. Y así sigue, ¿no? El Andrés Eloy Blanco es un poema, para mi gusto, digamos, muy, muy fino, ¿no? Muy, pero muy fino. Termina ese poema así: yo voy hacia mi propio nivel, ya estoy tranquilo. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Cuando renuncie a todo, seré mi propio dueño. Desbaratando encajes, regresaré hasta el hilo. La renuncia es el viaje de regreso del sueño. Y sí, tenemos muy buenos poetas. Y yo tenía días, y esta mañana tenía días buscando en mi biblioteca este libro, que realmente es original de la biblioteca de mi esposa, ya fusionamos, por supuesto, que es la antológica Andrés Eloy Blanco, que hizo, imagínate tú, en otras épocas, la Comisión Estatal para el Centenario de Andrés Eloy Blanco, del Fondo Editorial del IPASME, ¿no? Y bueno, nada, lo tenía presente. Me parece que nosotros sí, y te agradezco mucho, y cada cierto tiempo tenemos que volver a lo bello nuestro, ¿no? Porque el abismo de cosas feas que nos estamos haciendo y que nos están haciendo los venezolanos contra los venezolanos, a veces nos hace olvidar que los venezolanos también escriben poesía, ¿no? Y que de hecho yo no soy experta en esto, tal vez hubiese sido hasta ideal invitar a Joaquín Ortega, que lo has tenido, este debe ser otro de los pocos amigos tuyos ahorita, pero pero debe ser esta una época, no sé si es por lo que estamos viviendo, esta tiranía de más de 2 décadas, en el que nuestra poesía ha sido ampliamente apreciada y reconocida adentro y afuera. Este es un momento luminoso para nuestra poesía. Y tan es así que el Día Mundial de la Poesía, desde hace mucho tiempo, no está pasando por debajo de la mesa en Venezuela. Aquí se organizan muchas actividades culturales. De hecho, se organizó el 21 de marzo, se reunieron varios poetas para recitar extractos de la obra de Rafael Cadenas. Yo mencioné a Rafael Cadenas y Yolanda Pantin porque son los que han recibido premios internacionales más recientemente, pero ellos se han encargado de dejar una escuela importante. O sea, cuando hablamos de racia, en estos días estábamos comentando que ya prácticamente casi todos los posgrados de medicina han cerrado porque no hay profesores y no hay condiciones para que se den esos posgrados. En 10, 15, si tenemos suerte, 20 años, vamos a sentir esos efectos de no tener médicos especializados. Y eso es terrible, porque eso sí hace la diferencia. Nosotros estamos muy orgullosos y muy seguros de nuestros médicos. De hecho, si algo extraña a los venezolanos, los que mejor se han ido para los mejores sitios del primer mundo es la medicina venezolana, que es incomparable. Es incomparable en su sabiduría y también en su empatía. Cuando allá llegan los médicos y los tratan como y tienen que hacerle todas las pruebas porque sucede que todo está muy judicializado, uno entiende lo maravilloso que es el médico venezolano. Bueno, y eso tú lo puedes trasladar lamentablemente a otras áreas en donde se está perdiendo la especialización y la formación de nuevas generaciones. Eso, me atrevería a decir, no ocurre con la poesía. Gracias a Dios. De hecho, en este periodo es que surgió, por ejemplo, la Poeteca, que he hablado en otras oportunidades de la Poeteca, que está gerenciada por Ricardo Ramírez Requena, que es un escritor, editor,
gestor cultural podría ser la palabra, que también este oficio ha surgido en los últimos años, porque yo creo que ante la destrucción de las instituciones, otras instituciones que están en manos de nosotros, en manos de la sociedad civil, como por ejemplo la cultura, pues se ha resistido y han surgido nuevas formas, ¿no? Y dentro de estas nuevas formas, estoy hablando de nuevas generaciones de poetas. Jacqueline Goldberg es otra, Flavia Petit-Peltri también es otra. Estas son generaciones como más intermedias porque estoy hablando de poetas en sus 40, 50 años, ¿no? Y quería de hecho destacar la poesía de esta época. Es una poesía que es reflejo de belleza, ciertamente, pero también de lo que sufrimos. Acabo de mencionar a Flavia y ella, su último poemario, su más reciente poemario es Trazos en Fuga. Y ella lo hizo, lo hace como una especie, una suerte de diario de ese poemario. Y varias entradas se refieren al 2017, que fue una época muy ruda, muy difícil para nosotros los venezolanos, donde estalló la crisis humanitaria. La crisis humanitaria tiene tiempo, pero estalló o llegó a su máximo nivel, si se quiere. Mira, fue el año que perdimos 9 kilos promedio, eso hay que decirlo, ¿no? Sí. Un año que yo era gordito, sentía pena. O sea, perdón, pero era más gordo en ese momento. Me daba pena porque yo veía a mi alrededor y la gente de verdad perdió 9 kilos promedio. Eso es una hecatombe contra lo que ocurrió con los venezolanos. Totalmente. Entonces ella lo refleja en este poema. Hay un extracto de uno de los poemas, Abasto Don Francisco. Ella hace como, este es los dos últimos párrafos de ese poema. Salgo con mis 2 bolsitas. El niño grande se acerca en silencio. Hace movimientos para ayudarme con la salida del automóvil. Gesticula, intenta dirigirme. Se asoma a la calle, le digo no con la cabeza, aquíétate. Bajo el vidrio oscuro, le pregunto si quiere queso y jamón. Me mira sin decir, se los doy y retrocedo. El volante gira a la izquierda, veo como el más chiquito va al encuentro de su hermano, levanta los brazos al sol, sus pequeñas manos de júbilo, abraza al héroe, se estrechan con alegría. Esos son poemas sueltos de su cotidianidad, y esa es una de las tantas escenas que nosotros hemos vivido. ¿Cuántas veces nosotros caminando por cualquiera de las calles de Caracas del Este veíamos gente revisando las bolsas? No, horrible. Ya menos. A mí tú sabes que eso me sorprendió porque claro, uno no vive las circunstancias de los demás. Pero yo recuerdo un enero en donde ya empiezo a ver en mi tráfico por Caracas, Chacao, sobre todo Chacao, terraza del Club Hípico, empiezo a ver gente jurungando basura. Y yo digo, oye, y paso de nuevo otro día y otro día y otro día, y era muchísima gente que se atrevía a abrir las bolsas y uno veía que su hambre era tan nueva porque no eran mendigos, era gente con su ropita, sus zapaticos de goma, su morral, que ese día lo más cercano a comer eran los restos de la comida de los edificios de Chacao. Y entonces es una imagen que ha quedado marcada, porque claro, eso también es una forma de dignidad, ¿no? Es una forma de dignidad. O sea, no salían a mendigar. Y también mucho esfuerzo de mucha gente, conozco amigas mías que preparaban 80, 90, 100, lo que podían, 4 o 5 amigas, y salían por las calles y a la gente que estaba así, recogiendo y comiendo basura, le daban un plato de comida. Le daban y recorrían sin ningún tipo de organización, más allá de haber visto un problema y tratar de aportar a la solución del problema. Eso también es Venezuela. Y mira, hablando de Sonia Chocrón, a la que yo le tengo muchísimo cariño, un poema de uno de sus libros, el libro es Hermana Pequeña, creo que es de los últimos, ¿no? Dice, ven conmigo, te repito, hagamos una fila para abandonar la nada en compañía. La ausencia da horror, me digo, pero es inevitable no estar.
un día no estar, haberse ido de todas partes, como la hojarasca seca que acarrea el viento y vaga perdida a lugares que nunca veremos. Somos la hoja solitaria que se hará invisible, nosotras y miles más un otoño, y no seremos pétalo, sino abono. Entonces, claro, es como que efectivamente la poesía de la tristeza, ¿no? Así como Sí. la de Andrés Manuel Blanco fue la poesía también de la cárcel, del amor, de la renuncia, de la distancia. Bueno, los poetas narran sus circunstancias desde el corazón, Sí, con toda la tristeza o la alegría que en ese momento tengas, ¿no? porque tienen y lo hacen evidentemente con una maestría porque tienen una sensibilidad para eso, o sea, para leer poesía hay que tener cierta sensibilidad y para escribirla pues mucho más. Y otro de los textos que yo también quería comentar, y ahorita que estamos hablando del tema de la crisis humanitaria, era de Jacqueline Goldberg, que Jacqueline Goldberg estuvo 80 días en Iowa en un curso para escritores, y de allí salió un libro, su diario, y en el que ella ensaya un término, un neologismo, que se llama paisorexia. Interesante la palabra, no es anorexia, es paisorexia. Dislexia. Y ella lo define así: síndrome, persistente inapetencia, con consecuencias fisiológicas o no, producto del contacto cognitivo con la noción de país y su crisis social socioalimentaria. Un daño, maltrato infligido por el Estado a la psiquis de los venezolanos que a diario nos topamos con el hambre propia o ajena, ya como inherente a la realidad, sea que vivamos en territorio nacional o como turistas en tierras ajenas, lejanas. Es una huella generada por el país que va de lo social y colectivo a lo individual, que se construye como situación histórica, trauma psicosocial, siguiendo a Martín Baró, en el que la herida que afecta a una persona tiene raíces en la sociedad y no necesariamente en la persona. Lo que estamos hablando, no sufriríamos nosotros el hambre que han sufrido tal vez la mayoría de los venezolanos. Las encuestas dirían un 90% de los venezolanos, pero los efectos psicológicos y sociológicos quedan en ti y en mí y también Claro. incluso en los que están afuera. Entonces, el Día Mundial de la Poesía es celebrar a nuestros poetas que tienen la sensibilidad y también tienen la valentía de reflejar nuestra realidad en bellas palabras, a pesar de que la realidad sea muy dura y muy difícil y fea, por cierto. Pues sí, mi querida Andrea, muchísimas gracias por traer esta sensibilidad al programa y este homenaje a nuestros poetas a este programa de hoy, 3 de abril del año 2023. Muchísimas gracias, espero verte el próximo lunes ya y darte a ti de las primeras felicitaciones por la Pascua de Resurrección, pero eso será el próximo lunes. Muchas gracias, Andrea Rondón, @Rondón75. Saludos, Andrea. Vamos al corte y volvemos con Alexander Campos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Pretty woman. Na, 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 na. La gran estilista Teresa está al frente de su salón de belleza Tarina, con su maravilloso equipo de profesionales peluqueras y manicuristas. En el salón de belleza Tarina siempre vas a lograr el look de la mujer bonita. Está en la planta alta del Centro Comercial Galerías Prados del Este. Ven para que te consientan. Pide tu cita por el 0414-222-6577. Salón de belleza Tarina. Atención como tú lo mereces, con todo cariño. Pretty woman.
una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Alexander Campos, en un nuevo lunes donde escribimos nosotros la crónica del desmadre nacional. ¿Cómo estás, Alexander? Hola Víctor, ¿cómo estás tú? ¿Cómo están tus oyentes? Saludos a tus oyentes. Bueno, sí, los oyentes también te mandan saludos, están esperando una nueva reflexión de tu parte. Nosotros terminamos conversando con Andrea Rondón el tema recordando el tema del hambre, del hambre exhibida públicamente, del hambre sin ninguna otra alternativa que revisar las bolsas de basura. Y teníamos un año para eso, el 2017. ¿Cómo está eso ahora? Sí. Bueno, ayer yo colocaba en mi Twitter, actualizando un poco, escribiendo algo sobre esto. Bueno, porque me pareció no nuevo para nuestras, digamos, en nuestras observaciones de campo y trabajo de campo, pero sí particularmente impactante para los muchachos nuestros. Nosotros regularmente enviamos a misiones de Semana Santa, es decir, religiosas. Toda la cuaresma se preparan jóvenes digamos, de diversas partes del país, de distintas parroquias y comunidades religiosas católicas, se preparan, son jóvenes entre 16, 17, 23, 24 años, se preparan para misionar en Semana Santa, especialmente en los sectores que tienen menos acceso en el año regular digamos, a una vida de fe, a una vida, digamos, sacramental regular. Entonces, bueno, ellos tienen 5 semanas para prepararse fuertemente en esto, en diversos tipos de materia, y el sábado previo al Domingo de Ramos son enviados por alrededor del país. Entonces, claro, una de las cosas que les pedimos a ellos, o de la formación que le damos a ellos, es en materia de, vamos a llamarlo así, de observación del contexto, digámoslo en términos no religiosos, en términos religiosos es de acompañamiento del registro de la vida de los creyentes, pues, ¿no? Y bueno, entonces cada uno de ellos al final de la jornada va registrando lo que vivió desde las 5 de la mañana, que van trabajando en todas las comunidades, y lo que vivió dentro de las casas de la gente. Estamos hablando de Apure, Ciudad Bolívar, estamos hablando de Sucre, estamos hablando de Santa Lucía, Guarenas, pero en los sectores más populares y más pobres, pues, del país, y eso, y que no tienen presencia regular de un sacerdote, de una religiosa. Entonces, bueno, ayer empezamos a recibir las primeras impresiones de los
primeros misioneros que fueron llegando, ellos nos van transmitiendo y nosotros vamos sistematizando esa experiencia, tanto para ayudarlos en el discurso, en la narración que ellos tengan que dar allá, como para digamos, que tengan una sensibilidad muy especial. La gente de Santa Lucía, es decir, los misioneros de Santa Lucía, allí tenemos a 2, pero que se encontraron con otros 14 más allá, nos decían, mire, esta mañana nos encontramos con diversas familias en Santa Lucía, no estoy hablando en la frontera, no estoy hablando en el kilómetros, estamos hablando a menos de una hora de Caracas. Nos dice, estamos encontrando aquí a muchachos que no solo no tienen que comer, sino que para poder soportar estar movilizándose, estar haciendo algo, tienen que comer azúcar, porque no tienen otra cosa que comer. Y estamos hablando de familias enteras, que evidentemente ellos van además que con la palabra y con una palabra de aliento y de fe, van con una bolsa de comida, van con algo que ofrecerle a ellos, ¿no? A las familias que visitan. Pero también nos decían, mira, muchachitas de 14, 15 años, 13 años que nos dicen que tienen que prostituirse para obtener un pipote de agua. Estoy escuchando, Alexander. Sí, sí, no, es que yo quisiera que captáramos. Sí, a mí me impresionó mucho, ¿no? Precisamente eso. Por un pipote de agua, niñas lamentablemente sometidas al uso de su cuerpo simplemente porque no tienen otra cosa, ¿no? Pues bueno, es decir, algo tan elemental en un país donde no tenemos ningún tipo de problemas hídricos, nunca lo habíamos tenido históricamente, estamos padeciendo esto. Y así, por esa línea, pues nos van contando. Con esto te respondo un poco más o menos lo que estamos viviendo. Y es verdad lo que decía Andrea, esta reflexión de Martín Baró, es decir, Ignacio Martín Baró es uno de los sacerdotes jesuitas que mataron durante la dictadura en El Salvador, profesor de la Universidad Centroamericana, y que ella cita como fundamento de esta poeta para hablar del hambre como conciencia colectiva, para digamos, reflexionar sobre cómo cuando pasa una persona hambre en nuestra familia, pasa hambre toda la familia, aunque los demás no lo estén pasando. Es decir, ya nos lo decían nuestros antiguos, ¿no? Nos decían nuestros viejos. El hambre no es nunca de una persona, se refleja en esa persona, pero además cuando el hambre es una situación estructural, no solamente se refleja como solidaridad de la otra persona, sino que al ser estructural el hambre, al ser una condición del sistema que marca la sociedad, aquellos que no lo padecen en su cuerpo, lo padecen como señal de su vida. Es decir, porque va marcando el qué hacer, los límites del qué hacer, el qué percibir, porque te define el qué puedes percibir, el qué no puedes percibir, hasta dónde puedes percibir. Es decir, no es una situación nunca de una familia, no es una situación nunca de un sector. Entonces, claro, desde hace un tiempo nosotros no entendemos o queremos, quizás precisamente por un falso cientificismo, contabilizar el hambre, delimitar
el hambre es sistémica, forma parte junto con diversas señales de este sistema. No es una situación de un momento, forma parte del sistema, no es un producto de un momento del sistema, es una necesidad del sistema. Yo entiendo que a los economistas que les gusta pensar siempre según los parámetros limitados de un malentendido método científico, les cuesta ir más allá de la evidencia fáctica, de la evidencia que no es numerable, y les cuesta pensar a partir de las señales ideológicas que va produciendo una estructura económica, una estructura política. Pero está claro por toda la experiencia del siglo XX que la situación de carestía, la situación de hambre, la miseria es estructural a estos regímenes. Así como estos regímenes es estructural el dominio totalitario, el hambre es una de las estrategias de este dominio totalitario. Y hasta ahora no ha desarrollado una estrategia más efectiva, porque si la cambia no es porque supere esa estrategia, no, supere para mejorar, no, sino porque lo cambia por una estrategia que sea igualmente efectiva. Entonces usted puede estudiar a todos los países de la Unión Soviética y usted se va a dar cuenta cómo en muchos sitios sí superaron el hambre que por muchos años, pero nunca superaron la miseria, siempre vivieron en una situación límite, dependiendo del Estado, dependiendo de las dádivas del Estado, porque así funciona. Entonces, por eso tampoco les conviene una estabilización económica, ¿no? Tampoco les conviene ir contra la hiperinflación, porque la sensación que tienen todos los venezolanos es que estamos dando una carrera hacia la nada que tarde o temprano nos gana por cansancio. Y es porque mientras nosotros estemos en el abismo de las inestabilidades, de la imposibilidad de traer a la casa la comida completa, de reparar aquello que se daña, de no contar con un sistema de transporte público que también sirva, todo eso los coloca a ellos en el privilegio de ser el único punto de vista de supuesta estabilización. Ellos son los señores del caos. Sí, es aquel que produce la necesidad, pero también produce la ficción de la solución de la necesidad, ¿no? Y es un eterno ritornelo. Por eso eso es interesante, porque las imágenes más antiguas, más mitológicas, si tú quieres llamarlo, del mal, son siempre imágenes de círculos sin salida, de laberintos, de laberintos, de castillos con muchas puertas, pero sin ninguna salida. Porque la humanidad ha ido desarrollando una experiencia sobre el mal, en el que ha ido aprendiendo que los distintos males más efectivos, no son aquellos males que se cierran, sino aquellos males que son ficticios. No son aquellos males que son totalmente oscuros, sino aquellos males precisamente que te muestran supuestas salidas, pero que cuando tú llegas a ella, al abrirla, te encuentras otro salón oscuro. Pero en el fondo vuelves a ver otra puerta que supuestamente te llevaría
a la luz y cuando la abres tienes otra oscuridad y así vas caminando y caminando y caminando. En cambio, si tú te detienes, tanto psicológicamente como, digamos, en lo individual como en lo social, en la oscuridad, este, te, 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 te centras en la inactividad y el sistema te necesita a ti para alimentarse, entonces no te necesita inactivo, te necesita activo, porque tú eres el alimento, se alimenta de ti. Nosotros tenemos que entender que el mal, en este caso los sistemas totalitarios, no pueden prescindir de nosotros. Nosotros los alimentamos, es decir, el dominado tiene que sostener el sistema, al igual que todos los sistemas de esclavitud. Todos los sistemas de esclavitud se alimentaban precisamente y todos los poderes totalitarios se han alimentado históricamente del esclavo y no puede llevarlo hasta la muerte. No, lo mantiene en lo mínimo posible, en lo mínimo posible. Bueno, Entonces, tú sabes que tú también ayer escribes que además, como todo sistema totalitario, también intenta el dominio simbólico. Y no es casual, por supuesto que tú lo aludas y que yo te lo pregunte estando en Semana Santa, porque tú sigues. Por eso buscan apropiarse también del símbolo religioso. No les es suficiente robarnos el dinero, también deben robarnos nuestra fe, dejarnos sin nada. Eso es totalitarismo. claro, exactamente. No puede haber dentro de estos laberintos, dentro de estos castillos sin salida, ningún espacio con luz. Todos los espacios tienen que ser espacios cerrados, totalmente oscuros, totalmente dominados por su señal. Claro, dentro de los distintos símbolos, el símbolo, digamos, históricamente más privilegiado, porque es el símbolo más significativo, precisamente no por ser externo al hombre, sino por ser el más humano de todos los símbolos, el que nos hace más humanos de todos los símbolos, que es el símbolo religioso. Mientras ellos no tengan ese dominio, una parte fundamental de nuestro ser humano, de nuestro ser hombre, quedaría fuera de ese dominio. Por tanto, ellos tienen que apropiarse de eso y además privilegiadamente. Ahora, evidentemente que justamente en este momento, que como tú dices, que es el momento de Semana Santa, en el momento en el que ese símbolo, digamos, no es que ocupe un lugar especial, sino que como todo símbolo, pues bueno, tiene sus espacios, tiene sus momentos, porque no todos los símbolos pueden significar al mismo momento, aunque actúan dentro de la maquinaria de eso. El símbolo religioso, en estos momentos, los momentos de Semana Santa, para los católicos, para otros será otro momento, pero el símbolo religioso para los católicos en Semana Santa, bueno, pasa como a un espacio más significativo, pues ellos no pueden permitir esa autonomía, no pueden permitirlo y evidentemente se vio claramente esa asociación entre la Cava y Nicolásito, pues que bueno, que tiene ahora el Ministerio de Asuntos Religiosos. No es un ministerio, pero actúa como un ministerio de asuntos religiosos, bueno, porque su idea es inhabilitar digamos, al dispositivo simbólico dentro del símbolo religioso más significativo, que sería la iglesia, que sería la iglesia católica. Yo Bueno, quisiera como el socialismo es uno solo, tú ves que los Ortega prohibieron toda celebración de Semana Santa en Nicaragua, ¿no? Lo que hace eso bien significativo, porque, a ver, yo la verdad es que creo que están siendo bastante brutos, me perdona, bastante burdos
digamos, buscar el dominar el símbolo religioso, porque, digamos, de esa manera no logran lo que andan buscando, que es acallar el símbolo. Más bien lo que hacen es resaltarlo porque, bueno, ahora las casas y cada casa se convertirá en un espacio de fe allí. La gente se sentirá protagonista de un gran hecho, entonces ya no será, lo politizan, pues, ¿no? Entonces, lo que hacen es impulsar el hecho simbólico. Entonces, a mí me parece un gesto burdo de parte de esta dictadura nicaragüense. Evidentemente que nuestros hermanos nicaragüenses están sufriendo una barbaridad, estarán padeciendo, pero viéndolos en términos históricos y viéndolos en términos precisamente de esperanza, porque bueno, aquí hay dos tiempos, pues, ¿no? Aquí hay dos tiempos. El tiempo del cristianismo, que es un tiempo eterno, es decir, nuestra búsqueda es precisamente hacia la eternidad, y estos están jugando al pequeño tiempo, al tiempo del dominio puntual. Entonces, claro, evidentemente que todo esto no hace sino impulsar, a mi entender, a la Iglesia Católica por lo que estamos viendo, y eso es interesante. Lo que nos llega, la información que nos van llegando allá es muy rica. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Bueno, que las iglesias de las catatumbas, que son las iglesias de los mártires, están surgiendo de una manera, digamos, bestial, allá, bestial en el buen sentido de la palabra. ¿Qué significa esto? Bueno, los ministros de las Eucaristías, los diáconos, las religiosas, pues bueno, se están yendo a casas y en pequeñas reuniones de 15, 20 personas, 2, 3 cuadras. Entonces, lo que podían significar el llegarle a 10.000, a 15.000 personas, muy probablemente llegará y lo triplicará. Y no solamente llegará, sino que llegará sobre un sentimiento, el sentimiento de sentirse perseguido, de estar haciendo el bien y de estar luchando contra el mal. Y estos no tienen idea de lo que eso significa para el ser humano. No hay nada más significativo para impulsar la lucha política que el sentirse que estás en una cruzada, que estás en una lucha contra el mal. Y eso lo impulsa, lo que le va dando es fuerza. O sea, a mi entender, evidentemente yo no estoy, lo lamento por los católicos de Nicaragua, pero a mi entender, por lo que voy viendo y lo que nos van diciendo desde allá, esto está atizando más bien la lucha por la libertad, que tiene unos ribetes religiosos fantásticos. Bueno, ojalá sea así, ¿no? Me parece que ellos son brutos y brutales. Y me parece brutales, las dos que cosas. están muy por debajo de la esencia religiosa de los nicaragüenses y de la capacidad de aguante de los nicaragüenses, que han llevado palo de lado y lado, ¿no? Que han estado en una guerra tras otra, que los han maltratado infinitamente y que, sin embargo, no han logrado extinguirlos. Y espero que esta vez tampoco, y que la próxima vez tal vez puedan contar con mejores líderes, ¿no? Que al fin y al cabo es una bendición para los países, ¿no? Es increíble el daño que puede hacer una persona a un colectivo, ¿no? El cuando se apropia de las instituciones y empieza a practicar el mal, la arbitrariedad, y bueno, digamos que el destrozo, ¿no? Uno de los signos del mal es su gran capacidad para destruirlo, o sea, la exhibición de la destrucción como su gran obra, ¿no? Mira qué casualidad.
precisamente como seguimos mucho, no solo las noticias, nos llegan muchas cosas, muchas informaciones en Nicaragua y trabajamos porque hemos hecho trabajo, ese tipo de cosas ya en Nicaragua, nos acaba de llegar que precisamente esta semana pasada llegaron donados por Rusia, ¿ah? O qué caso, dirían los italianos, qué casualidad, transportes y autobuses traídos directamente desde San Petersburgo para sostener pues al régimen nicaragüense. Ellos se sostienen y trabajan como una sola fuerza. Sí, y a mí me parece eso horrible. Ya casi para terminar, estuve escuchando la última entrevista que le hizo un periodista argentino al Papa Francisco, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque los grandes amigos, Cristina Kirchner, el presidente de Argentina, Lula da Silva, Rafael Correa, Pepe Mujica, y el Papa, el periodista que lo entrevistó se llama, él tiene @gatos silvestre, ¿no? El apellido de él es Silvestre, ¿no? De una cadena que es C5N. Y se condolían de la persecución contra estos pobres hombres, la perfecta Dilma Rousseff. Y yo escribí, oye, y a ustedes dos, un papa y un periodista, ¿no se les ocurrió pasar revista por las culpas de los Castro, las culpas de los Ortega, las culpas de los Maduro, las culpas de los Chávez, las culpas de la guerrilla, las culpas, sino que estaban extáticos comentando qué bonita América Latina con estos bellos líderes, Lula, Correa, Cristina Fernández, etcétera, y ellos denunciaban como que el odio que a veces y que la derecha le tiene a estos líderes iluminados. Así estamos fritos, pero refritos. Esa es la verdad. Así es. Bueno, feliz... No estoy inventando nada, por cierto. No, claro. Yo lo venía oyendo y la cosa, oye, pero no puede ser. O sea, no puede ser que la mirada sea tan sesgada, ¿no? Sí, totalmente sesgada. Los culpables terminen siendo inocentes. Lula no se robó nada, pobrecito. Odebrecht no existió. Cristina Fernández no mandó a matar al fiscal Krishman, o como se llame. O sea, nada, pero Correa tampoco, pero qué gente tan buena. Y nosotros qué ciegos, ¿no? Es increíble. Con razón. No, bueno, la parcialidad... La parcialidad yo creo que es uno precisamente de los peores, de los peores, no solamente pecados, sino de los peores fallas que tiene un líder. La parcialidad es de lo peor, es decir, y trae las peores consecuencias, no solamente en lo moral, sino también en lo político. Le parece mentira, pero la imparcialidad, es decir, optar por la persona, porque eso es la imparcialidad, optar siempre por la persona, sea lo que sea, pero optar por eso. Y lamentablemente no parece que estemos viviendo momentos de imparcialidad en la Iglesia Católica. No, tergiversación de la verdad, porque mientras tanto decían, bueno, la obligación es la verdad, tenemos que hacer la verdad nuestra, en los medios de comunicación tienen, en fin, es solo un ejemplo de lo duro que nos toca a los latinoamericanos encontrar esa luz que tú dices nos hace falta en estos castillos que nos encierran, en estos laberintos totalitarios. Bueno, muchísimas gracias, Alexander, espero verte el miércoles. Que Dios quiera, nos vemos por allá, si Dios quiere. La procesión en San Isidro. Fuerte abrazo, gracias Igual. A todos los que me escucharon. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, a Génesis Rodríguez en la producción del programa, a don Julio Pinto en los controles. Nos vemos el miércoles.
RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.